¿Quién fue Gregor Mendel? Era monje y abad del monasterio agustino de la ciudad checa de Brno. Pero es más conocido por sus experimentos con guisantes. Gregor Mendel fue el fundador de la genética y descubridor de las leyes de la herencia. Es uno de los mejores científicos del mundo, al mismo nivel que científicos como Charles Darwin, Isaac Newton o Albert Einstein. También observaba el firmamento y las estrellas. Con lo que se convertía, sin saberlo, en el fundador de la nueva disciplina del clima espacial. En pleno siglo XIX se adelantó al descubrimiento del ADN y del genoma humano. Mendel, el padre de la genética. En la época de Mendel no se conocía el concepto de gen ni de cromosoma, pero para poder entender la genética es necesario diferenciar estos dos conceptos. En la imagen que estamos viendo se encuentran los cariotipos, es decir, la estructura cromosómica de dos seres vivos, la mosca de la fruta y el humano. Como en todos los organismos eucariotas, la información genética en estos se encuentra almacenada en el núcleo celular. Para entender los mecanismos de la genética y de la herencia, es necesario concentrarnos en la estructura de los cromosomas. Los cromosomas están conformados básicamente por dos brazos. Cada uno de ellos ha sido heredado por alguno de los progenitores, bien sea el padre o la madre. Dentro de los cromosomas existen secuencias de ADN que son denominadas genes. Estos genes son similares en ambos lados del cromosoma, en ambos brazos. Cada forma de estos genes recibe el nombre de alelo. Los alelos pueden ser de dos formas, homocigotos o heterocigotos. Cuando yo hablo de alelos o genes homocigotos, la raíz homo significa iguales. Quiere decir que en ambos brazos del cromosoma la información es igual o idéntica. Dentro de los genes homocigotos vamos a encontrar dos tipos, los homocigotos dominantes, que son los que están más representados en una población, y los homocigotos recesivos. Cuando trabajamos en genética vamos a asignarle letras a estos genes dependiendo si son dominantes o recesivos. Los dominantes serán diferenciados con letras mayúsculas y los recesivos con letras minúsculas. Las formas de los genes también se representan en forma heterocigota. La raíz hetero se refiere a diferente. El tercer concepto importante es el de genotipo. Este se refiere a todas las secuencias genéticas que posee un individuo, es decir, todas las variaciones genéticas que fueron heredadas de los padres. Por otro lado, el fenotipo es la expresión de estos genes mediada por el ambiente. Quiere decir esto que a pesar de que un individuo posea dentro de su genotipo alguna característica, esta no se va a expresar en el individuo si el ambiente y la interacción con los genes no lo permitieron. Vamos a mirar unos ejemplos siguiendo el trabajo de Mendel para poder entender los conceptos que acabamos de desarrollar. La planta que trabajó Mendel tiene unas peculiaridades, y es que los caracteres con los que él trabajó o características siempre venían en pares. Por ejemplo, la semilla de esta planta o era lisa o era rugosa, no existían formas intermedias. Y asimismo con las otras características que podemos ver en la imagen, como el color de la semilla, el color de la flor, la forma del fruto, etc. Miremos lo que se conoce como primera ley de Mendel y adicionalmente el cuadro de Punnett. Vamos a tener en cuenta la característica del color de la semilla. Entonces vamos a ver que el color de la semilla solamente tiene dos formas, amarillo o verde. Amarillo vamos a trabajarlo con la mayúscula y verde con la minúscula. ¿Por qué? Cuando Mendel empezó a hacer el cruce entre plantas, la mayoría de sus semillas eran de color amarillo y muy pocas plantas producían semillas de color verde. Entonces lo primero que él hizo fue cruzar plantas de semillas amarillas con otras de semillas amarillas hasta que obtuvo únicamente semillas amarillas. Lo hizo muchas veces. Y lo mismo con las plantas de semillas verdes, para obtener, digámoslo así, lo que se denomina unas razas puras. Entonces, en este primer ejercicio vamos a ver qué sucede si yo cruzo una planta,
En este caso vamos a tener una hembra de semillas amarillas, completamente amarillas, con un macho que tiene semillas, que produce semillas de color verde. Entonces la característica es el color de la semilla. Como vimos en la parte de conceptos, para la hembra lo determinamos homocigoto, va a ser dominante, que es el color que más se expresa. Y para el macho tenemos homocigoto, pero en este caso va a ser recesivo. Entonces, en el cuadro de Punnett, ¿yo qué hago? En el cuadro de Punnett, en estos dos cuadros, a los que les estoy colocando las X, van a ir los genes, se van a separar los genes de la hembra. Esta separación simboliza la producción de células sexuales, es decir, en el caso de la hembra, la producción de óvulos. Para ello, entonces, vamos a producir la separación de las dos A mayúsculas y en la parte de arriba del cuadro, es decir, acá voy a separar las dos letras que son minúsculas, es decir, las del macho. Entonces, en el caso del macho, se producirían células sexuales masculinas, o sea, espermatozoides. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tener en cuenta estos cuatro cuadros. En estos cuatro cuadros se va a representar el cruce de los genes del macho y la hembra. Y con esta información vamos a obtener el genotipo y el fenotipo, los dos conceptos que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos concentramos en el cuadro de Punnett. Entonces, para el cruce voy a seleccionar la primera A mayúscula de la hembra y la primera A minúscula del macho y los voy a cruzar en el cuadro en donde estas dos letras se encuentran, de esta forma. Lo mismo voy a hacer con las siguientes letras. Entonces, por ejemplo, la A mayúscula de la hembra sería hasta el cuadro del fondo de la derecha y en este se encuentra con la A minúscula del macho. Y lo mismo hago con las dos letras de abajo. Entonces, la A mayúscula de la hembra va para este lado y la A minúscula del macho baja y se encuentra con esa A. Y por último tendríamos que la A mayúscula de la hembra se va hasta el cuadro del fondo a encontrarse con la A minúscula de la hembra. Y esta es la forma en que yo hago el cruce. ¿Esto qué representa? El 100% de los hijos que pueden tener esos dos individuos. Quiere decir que cada cuadrito de estos va a representar un 25%. Dos cuadros serían 50%, tres cuadros 75% y los cuatro cuadros el 100%. Ahora nos vamos para la parte de interpretar el genotipo y el fenotipo. En los conceptos vimos que el genotipo son los genes, es decir, las letras que se encuentran en estos cuatro cuadros que están señalados en rojo. Los cuatro cuadros poseen la letra mayúscula y minúscula, es decir, los cuatro cuadros son heterocigotos. Estos representan el 100%. Cuando yo hablo de fenotipo, me estoy refiriendo es a la característica que yo estoy trabajando, que es color de la semilla. Para Mendel, la característica dominante, es decir, la que tiene la letra mayúscula, es la que va a expresarse en las semillas. Entonces, si miramos el primer cuadro, que yo tengo la característica A mayúscula, A minúscula, esta semilla se diría que es de color amarillo, porque el genotipo dominante es el que se va a expresar. Los cuatro cuadros, al ser iguales, todos van a ser amarillos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo cruzo una planta homocigota dominante de semillas amarillas con una planta homocigota recesiva de semillas verdes, el 100% de los hijos van a ser de color amarillo. Y en genotipo van a ser 100% heterocigoto. Es decir, aquí tenemos un cruce entre parentales en donde obtenemos lo que se llama primera generación. Mendel quedó con la pregunta es, bueno, si yo crucé una planta de semillas amarillas con una de semillas verdes y todos los hijos que nacieron de ellos, el 100%, son de semillas amarillas, ¿qué se hizo la característica de color verde? Lo siguiente que hizo Mendel fue hacer un cruce entre
estas dos plantas, es decir, hizo un cruce entre dos heterocigotos. Nuevamente vamos a hacer el cruce entre estos dos heterocigotos. Vamos a separar otra vez las dos características de la hembra. Lo mismo hacemos con la característica del macho. La separamos en los dos cuadros de la parte de arriba. Al igual que en el cuadro anterior, el cruce es igual. Entonces solamente voy a representar el primero. La A mayúscula viene y se encuentra con la otra A mayúscula en este cuadro. Lo mismo va a suceder con las otras letras. Y de estas voy a analizar los 4 cuadros que están resaltados en rojo. Primero miremos el genotipo. Cuando hablamos de genotipo nos referimos al conjunto de letras que se encuentran en esos 4 cuadros. El primer grupo de letras es homocigoto dominante. De los 4 cuadros, ¿cuántos poseen esta característica homocigoto dominante? Podemos ver que solamente uno es homocigoto dominante, el que está resaltado ahí. Es decir, un solo cuadro, o sea el 25%. Tenemos 2 cuadros que van a ser heterocigotos. Los voy a marcar acá con una X. 2 cuadros heterocigotos. Esos 2 cuadros equivalen a el 50%. ¿Cuántos cuadros tenemos de forma homocigota recesiva? Un solo cuadro. Ese equivale a un 25%. Si yo sumo en total el genotipo de los 4 cuadros, debe darme el 100%. Ahora miremos el fenotipo, es decir, la característica o color de la semilla. Mendel nos dijo que cuando una característica es dominante, la A mayúscula es la que se va a expresar en esos individuos. En este primer cuadro yo tengo esa característica 2 veces. Es decir, el color de la semilla solamente puede ser amarillo. En este segundo cuadro voy a tener que el gen es tanto dominante como recesivo. Yo tengo los 2 alelos, las 2 formas del gen. Pero Mendel me dijo que es la característica dominante, es decir, el color amarillo, la que yo voy a ver en las semillas. Él se va a expresar y el color verde va a quedar enmascarado, va a quedar dentro de los genes, pero yo no lo voy a ver, yo voy a ver es una semilla de color amarillo. En este caso tengo 2 cuadros más amarillos, o sea, en total voy a tener 3 cuadros amarillos que equivalen al 75%. Por último, voy a mirar el cuadro que me queda. Aquí encuentro la característica homocigota recesiva y color va a ser verde. No tengo otra opción porque no tengo un gen dominante que se exprese. Es decir, en esta segunda ley tengo representado el cruce entre 2 organismos heterocigotos que vienen de la primera generación y como resultado tengo una segunda generación. En este caso, al cruzar 2 plantas de color amarillo, voy a tener que un 75% de los higos van a ser de color amarillo y un 25% va a ser de color verde. Con esto terminamos la explicación de la segunda ley y me gustaría que revisaran este ejercicio para que lo desarrollen en sus cuadernos a ver cómo nos va entendiendo la primera y segunda ley de Mendel. Revisen los conceptos para poder desarrollar estos ejercicios.